Hay momentos en la vida en los que el alma se siente al borde del desbordamiento, cuando la carga pesa tanto que respirar parece un desafío, cuando los pensamientos se vuelven ruido, cuando el corazón late rápido, pero la esperanza avanza lento, y quizá hoy te encuentres ahí, en ese punto silencioso donde te preguntas cuánto más podrás resistir, cuánto más podrás luchar, cuánto más podrás cargar sin romperte. Pero antes de que sigas avanzando con el peso que te ahoga, escucha estas palabras con calma. No llegaste aquí por casualidad. Esta reflexión no es un accidente, es un llamado, un susurro que quiere alcanzarte en medio de tu tormenta, porque hay una verdad que el alma necesita recordar. Nadie fue creado para enfrentar sus batallas en soledad. No fuiste diseñado para atravesar el valle con las manos vacías. No fue la voluntad de Dios que cargaras tu dolor sin apoyo ni dirección. Hay un momento en la vida espiritual en el que Dios no espera que seas fuerte. Es más, hay momentos en los que Dios permite que te quiebres, no para destruirte, sino para revelarte algo que solo puede entenderse desde la vulnerabilidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos problemas parecen perseguirte? ¿Por qué hay cargas que regresan una y otra vez? ¿Por qué hay luchas que parecen no terminar? Quizá no es debilidad, quizá es un llamado. Un recordatorio silencioso de que Dios quiere enseñarte a enfrentar tus problemas de una manera distinta, desde otro lugar, con otra fuerza. Porque cuando las fuerzas humanas llegan al límite, comienza el terreno donde Dios decide manifestarse con poder. Y hoy, este es el punto de partida. Reconocer que tus problemas no son una señal de abandono, sino una puerta abierta hacia una ayuda que quizá aún no has permitido entrar. Hay heridas que no se ven, pero laten. Golpes que no dejan marcas en la piel, pero rompen por dentro. Situaciones que nadie conoce, pero que te desgastan cada día. Y aún así sigues caminando, aunque el alma pida descanso. Sigues sonriendo, aunque por dentro algo se derrumbe. Sigues diciendo que estás bien, aunque sabes que no es del todo verdad. A veces callas porque no quieres preocupar a nadie. A veces callas porque piensas que nadie entendería. A veces callas porque temes que tu dolor sea juzgado, minimizado o ignorado. Pero hay un silencio que Dios sí escucha. Un silencio que para otros pasa desapercibido, pero que para Él es un clamor. Un clamor que Él no ignora. Un clamor que Él reconoce incluso cuando tus labios no pronuncian palabra alguna. Dios no necesita que hables perfecto para ayudarte. No necesita discursos largos. No necesita que escondas tu angustia para presentarte como alguien fuerte. Él te conoce. Él sabe exactamente qué te está quebrando. Y aún así permanece. El problema es que muchas veces te acercas a Dios solo cuando ya no puedes más. Y crees que eso está mal, pero no lo está. Porque Dios no se ofende cuando llegas cansado. Dios no se molesta cuando llegas derrotado. Dios no rechaza al que llega sin fuerzas. Él es refugio para el que ya no puede sostenerse. Es descanso para el que ya no puede seguir. Es abrazo para el que no encuentra consuelo. Hoy Dios quiere recordarte que no necesitas aguantar hasta quebrarte para buscarlo. Porque Él no quiere ser tu última opción. Quiere ser tu primer apoyo. Y quizá, solo quizá, lo que te está pasando ahora no es un castigo, sino una invitación. Una invitación a volver a Él con sinceridad. No con un corazón perfecto, sino con un corazón real. Cuando los problemas se acumulan, el corazón entra en un modo de supervivencia. Empiezas a reaccionar en vez de reflexionar. Empiezas a correr en vez de escuchar. Empiezas a temer en vez de confiar. Y sin darte cuenta, lo que enfrentas por fuera comienza a moldearte por dentro. La preocupación se convierte en compañera, la ansiedad en consejera, el cansancio en sombra constante. Pero aquí aparece una verdad que pocos se detienen a mirar. No es el problema en sí lo que más te agota. Es la manera en que lo cargas. Es la forma en que tratas de resolverlo todo con tus propias manos. Porque la carga que se lleva sin Dios se vuelve más pesada. El miedo que se esconde sin Dios se vuelve más profundo. La angustia que se guarda sin Dios se vuelve más oscura. Dios no te promete una vida sin dificultades. Nunca lo hizo. Pero sí te promete algo que cambia por completo la forma de vivirlas. Su presencia en medio de cada una. Hay una diferencia enorme entre caminar solo y caminar acompañado por el Padre. La tormenta puede ser la misma, pero el alma no. El viento puede ser igual de fuerte, pero tu espíritu no es el mismo cuando sabes quién va a tu lado. Tal vez has estado tratando de llevar cargas que no te corresponden. Tal vez has estado intentando resolver asuntos que solo Dios puede ordenar. Tal vez has estado peleando guerras que no fueron diseñadas para tu fuerza.
Y hoy es necesario preguntarte con honestidad, ¿a quién le estás entregando tu carga? ¿A tu miedo? ¿A tu orgullo? ¿A tu desesperación? ¿O realmente se la estás entregando a Dios? Porque cuando aprendes a poner tus problemas en las manos de Dios, no desaparecen de inmediato, pero cambian de peso. Ya no son cadenas, se convierten en procesos. Y los procesos, cuando Dios está involucrado, siempre terminan transformándote. Hay etapas en las que Dios permite que ciertos problemas se intensifiquen no para destruirte, sino para detenerte. Detener tu ritmo acelerado, detener tu autosuficiencia, detener esa tendencia humana a querer controlarlo todo. Porque a veces el alma necesita una pausa forzada para escuchar lo que en el ruido nunca escucharías. Y quizá tus problemas de hoy no son más que ese freno divino, esa señal que Dios coloca en medio del camino para decirte, detente un momento, mira más profundo, no sigas cargando lo que no fue hecho para tus hombros. Hay luchas que se ganan avanzando, pero también hay luchas que solo se ganan quieto, dejando que Dios sea quien pelee por ti. Y esto cuesta. Cuesta soltar. Cuesta dejar que Dios intervenga cuando tú quisieras arreglar todo de inmediato. Pero Dios no obra al ritmo de tu impaciencia. Dios obra al ritmo de lo que tu espíritu necesita aprender. Y esa es una verdad que duele pero libera. Pregúntate hoy, ¿cuánto de lo que te está agobiando proviene de algo que estás tratando de resolver solo por miedo a soltarlo? ¿Cuánto dolor nace del control? ¿Cuánta angustia proviene de querer decidir el final antes de tiempo? Hay problemas que no se resuelven con más fuerza, sino con más entrega. Problemas que no se aclaran con más pensamiento, sino con más confianza. Problemas que no terminan cuando el panorama cambia, sino cuando tu corazón se rinde. Porque la verdadera fe no se demuestra cuando todo sale bien. La verdadera fe aparece cuando nada tiene sentido y aún así decides creer. Creer que Dios sigue en control. Creer que Dios no ha perdido de vista tu vida. Creer que la tormenta no tiene la última palabra. Y cuando alcanzas ese punto de rendición genuina, todo comienza a ordenarse, aun si por fuera nada parece diferente. Porque Dios primero calma tu interior y luego calma tu alrededor. Dicen que la fe mueve montañas. Pero antes de mover lo que está afuera, mueve lo que está dentro. Mueve tus temores, mueve tus dudas. Mueve esa voz que te susurra que no podrás salir adelante. Porque la primera batalla que Dios quiere librar contigo no es contra el problema, sino contra la desesperanza. Contra esa sombra que te convence de que nada cambiará. Contra ese pensamiento que te hace creer que Dios está lejos cuando en realidad nunca se ha separado de ti. Cuando atraviesas un problema que te supera, tu mente empieza a imaginar finales dolorosos. Se adelanta a lo peor, te pinta escenarios oscuros. Y poco a poco te empuja a creer que el sufrimiento será permanente. Pero Dios ve lo que tú no ves. Y Dios camina hacia donde tú temes mirar. Él conoce el final mientras tú apenas entiendes el principio. La fe auténtica no ignora el dolor, pero tampoco se rinde ante él. La fe no es negación, es dirección. Es mirar lo mismo que te amenaza, pero con la certeza de que no estás solo. Y esa certeza no surge de un pensamiento positivo. Surge de una verdad eterna. Dios es refugio, aun cuando tu corazón tiembla. Tal vez te has acostumbrado tanto a la lucha que olvidaste que tienes un lugar donde descansar. Tal vez llevas tanto tiempo cargando angustias que se te olvidó cómo entregarlas. Tal vez estás tan acostumbrado a salir adelante por ti mismo que no sabes cómo pedir ayuda. Pero Dios no te pide que seas héroe. No te pide que seas perfecto. No te pide que entiendas todo. Solo te pide que le permitas entrar donde más duele. Hoy valdría la pena preguntarte, ¿en qué parte de tu vida no has dejado que Dios intervenga? ¿En qué rincón de tu corazón sigues guardando aquello que te lastima? ¿Qué decisión sigues postergando por miedo a lo que pueda pasar? Porque Dios no puede sanar lo que tú te niegas a entregar. No puede restaurar lo que tú sigues sosteniendo con miedo. No puede transformar lo que tú decides ocultar. Pero si hoy decides abrir aunque sea un pequeño espacio, si hoy decides poner delante de Él lo que te pesa, descubrirás algo que cambiará tu forma de vivir los problemas. Dios nunca llega tarde. Llega en el momento exacto para evitar que te rompas por completo. Hay un punto en el camino donde el alma se siente dividida. Una parte quiere confiar, pero la otra quiere rendirse. Una parte quiere avanzar, pero la otra quiere esconderse. Una parte quiere creer en las promesas de Dios, pero la otra se aferra a los temores del pasado. Esa lucha interna no es un fracaso espiritual,
Es el terreno donde se forma la fe más profunda, porque la fe verdadera no nace en los momentos fáciles, sino en las grietas emocionales donde comprendes que no puedes seguir igual. Y es ahí donde Dios trabaja con más fuerza. En el quiebre, en la incertidumbre, en ese espacio donde ya no sabes qué hacer, pero tampoco puedes volver atrás. Cuando los problemas te visitan, no solo afectan tu presente, también despiertan viejas heridas, resucitan recuerdos que creías superados, te hacen dudar de tu valor, de tu propósito, incluso de tu identidad. Y en esos momentos, cuando tu mente se llena de voces que te dicen que no eres suficiente, que no podrás con esto, que vas a fallar, es cuando Dios susurra la verdad que tu corazón ha olvidado. Eres hijo, eres amado, eres sostenido. Dios no te mide por tus avances ni por tus retrocesos. Dios te abraza incluso cuando tu fe tiembla. Dios te sostiene incluso cuando dudas de Él. A veces el mayor milagro no es que el problema desaparezca. A veces el mayor milagro es que tú sigas de pie, que sigas luchando, que sigas buscando a Dios a pesar del cansancio. Esa resistencia no es casualidad. Esa fortaleza no viene de ti. Es Dios en ti. Es su mano impidiéndote caer aun cuando sientes que ya no tienes fuerzas para sostenerte. Hoy es necesario que te preguntes, ¿qué te está diciendo Dios a través de lo que estás viviendo? ¿Qué parte de tu corazón quiere sanar? ¿Qué parte de ti quiere reconstruir? Porque Dios no permite tormentas con propósitos vacíos. Cada lágrima tiene un sentido. Cada pausa tiene una razón. Cada lucha tiene un propósito que, aunque ahora no entiendas, un día agradecerás. Dios no está en contra de ti. Dios está a favor de tu crecimiento, aunque ese crecimiento duela por un momento. Hay batallas que no se ganan con fuerza física, sino con claridad espiritual. Y esa claridad llega cuando entiendes que lo que hoy te pesa no es un enemigo invencible, sino una oportunidad para mirar la vida con otra profundidad. Cuando el dolor aparece, todo dentro de ti quiere una salida rápida. Quieres soluciones inmediatas. Quieres respuestas claras. Quieres que Dios actúe ya, sin demora, sin proceso, sin espera. Pero Dios no siempre trabaja así. Dios no acelera los tiempos para evitarte el proceso. Dios usa el proceso para fortalecer lo que en ti aún es frágil. Porque hay enseñanzas que solo se comprenden cuando el alma está vulnerable. Hay revelaciones que solo llegan cuando has perdido el control. Hay respuestas que solo aparecen cuando admites que ya no puedes resolverlo por tu cuenta. El problema es que la impaciencia te hace creer que Dios está tardando, que se olvidó de ti, que no escucha tus oraciones, que no está moviendo nada a tu favor. Pero la verdad es que Dios trabaja de maneras invisibles. Mientras tú ves silencio, Él está preparando un camino. Mientras tú ves bloqueo, Él está alineando piezas. Mientras tú ves demora, Él está protegiéndote de algo que aún no conoces. La pregunta es, ¿confías lo suficiente como para dejar que Él decida el ritmo? ¿Eres capaz de esperar sin perder tu fe? ¿Puedes seguir adelante aun cuando lo que ves no coincide con lo que esperas? La fe es una decisión, no una emoción. Y es precisamente en los días oscuros donde debes decidir en quién vas a confiar, en tu miedo o en la mano de Dios, en tus conclusiones o en sus promesas, en tus dudas o en su fidelidad. Dios no te pide que entiendas todo. Te pide que confíes incluso cuando todo parezca contradictorio. Te pide que sigas creyendo incluso cuando tus problemas te susurren lo contrario. Te pide que no sueltes la esperanza, porque la esperanza es el ancla que mantendrá tu alma firme mientras Él obra. Quizá hoy no ves un cambio, quizá todo sigue igual, quizá la lucha continúa, pero lo que no ves es que Dios ya está ahí, presente, cerca, trabajando en lo profundo de lo que todavía no comprendes. Hay momentos en los que el cansancio no es solo físico, sino del alma. Un agotamiento silencioso que no se nota a simple vista, pero que se siente en cada pensamiento, en cada decisión, en cada suspiro. Ese cansancio espiritual aparece cuando has luchado demasiado tiempo solo, cuando has intentado ser fuerte incluso en tus momentos más vulnerables, cuando te has exigido más de lo que tu corazón puede soportar. Y Dios lo sabe. Dios conoce ese agotamiento que escondes detrás de tu rutina. Conoce ese peso que no compartes con nadie. Conoce ese suspiro que das cuando crees que nadie te está escuchando. Por eso una de las formas en que Dios te sostiene es invitándote a descansar en Él. No a rendirte, no a abandonar, sino a descansar, a soltar por un momento la presión de resolverlo todo, a entregarle el control que nunca debió estar completamente en tus manos. Dios te mira y sabe que estás cansado de ser fuerte. Sabe que llevas tiempo tratando de sostener a todos,
mientras tú te sientes al borde de caer. Sabe que hay noches en las que te preguntas cómo seguirás adelante mañana. Pero aquí estás. Sigues de pie, aunque cansado sigues buscando. Sigues orando aunque sea en silencio. Sigues creyendo, aunque tu fe tiemble. Ese acto, aunque pequeño, es poderoso. Porque cada vez que decides volver a Dios en medio de tu agotamiento, estás eligiendo la verdad sobre la mentira. Estás eligiendo la esperanza sobre el miedo. Estás eligiendo la fe sobre la desesperación. Es importante que te hagas una pregunta con sinceridad. ¿Te has permitido descansar en Dios o solo has buscado que Él te dé fuerzas para seguir sin detenerte? Porque hay un descanso que sana más que cualquier palabra. Un descanso que no se trata de dormir o desconectarte, sino de entregarle tu alma al Padre y decirle: ya no puedo más solo, ayúdame, sosténme, guíame. En ese acto de entrega, algo en tu interior cambia. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no los estás cargando solo. Y lo que se comparte con Dios deja de ahogar, deja de romper, deja de consumir. Dios no quiere que vivas la vida agotado, quiere que vivas fortalecido. No desde tus fuerzas, sino desde las suyas. Cuando decides acercarte a Dios con sinceridad, algo profundo comienza a revelarse dentro de ti. Te das cuenta de que no solo buscas respuestas, sino dirección. No solo buscas soluciones, sino sentido. No solo buscas alivio, sino propósito. Porque Dios no solo quiere sacarte del problema, quiere llevarte a un entendimiento mayor. Quiere mostrarte quién eres en Él y quién puede llegar a ser tu vida cuando su presencia se vuelve tu fundamento. Muchas veces, cuando los problemas se acumulan, comienzas a dudar de tu valor. Te preguntas si mereces algo bueno. Te preguntas si Dios realmente piensa en ti. Te preguntas si eres lo suficientemente fuerte como para soportar lo que estás viviendo. Pero esas preguntas no vienen de Dios. Vienen del desgaste, del miedo, del dolor. Dios nunca ha dudado de ti. Nunca ha cuestionado tu valor. Nunca ha dejado de mirarte con amor incluso en tus momentos más rotos. Dios ve tu vida completa, incluso las partes que tú preferirías ocultar. Ve tus fallas, tus temores, tus heridas. Y aún así te llama, aún así te sostiene, aún así te invita a caminar con Él. Cuando te acercas a Dios, su luz comienza a revelar las mentiras que el miedo te hace creer. Las mentiras que dicen que no puedes, que no vales, que estás solo, que tu historia no tiene salida. Pero Dios no habla en mentiras, Dios habla en verdad. Y su verdad declara que no eres tu problema, no eres tu dolor, no eres tu fracaso. Eres su hijo, eres su creación, eres alguien por quien Él siempre se detiene. Es importante que te preguntes hoy, ¿qué mentira has estado creyendo sobre ti mismo? ¿Qué pensamiento has dejado crecer dentro de tu corazón? ¿Qué palabra te ha marcado más de lo que debería? Porque Dios quiere arrancar esas mentiras de raíz. Quiere reemplazarlas con propósito. Quiere recordarte que tu vida tiene valor incluso cuando sientes que todo se está desmoronando. El problema no define tu identidad. El proceso no determina tu destino. La tormenta no anula lo que Dios dijo sobre ti. Y mientras más tiempo pasas en la presencia de Dios, más aprendes a ver tus problemas desde otra perspectiva. Ya no como enemigos invencibles, sino como etapas que te están moldeando, como capítulos que están formando algo más fuerte dentro de ti, como caminos que, aunque duros, te conducen hacia una transformación profunda. Dios no te abandona en el proceso, te acompaña, te guía, te sostiene y te recuerda una y otra vez que no estás caminando solo. Hay problemas que llegan para sacudirte, pero también hay problemas que llegan para despertarte a una verdad que tal vez has ignorado por demasiado tiempo. No puedes vivir dependiendo solo de tus fuerzas. No puedes avanzar confiando únicamente en tu entendimiento. No puedes construir tu vida sin la guía del Dios que conoce tu principio y tu final. Cuando la vida te golpea, te obliga a mirar lo que normalmente evades. Te hace enfrentar tus miedos. Te hace revisar tus prioridades. Te hace cuestionar en qué has puesto realmente tu confianza. Y aunque duele, ese despertar es necesario, porque a veces la comodidad te adormece, te hace creer que puedes solo, te hace creer que tienes el control, te hace creer que Dios está en segundo plano, pero los problemas tienen la capacidad de revelar dónde está realmente tu fundamento. Si tu fe está en tus fuerzas, te quebrarás. Si tu fe está en tus planes, te confundirás. Si tu fe está en lo que ves, te derrumbarás. Pero si tu fe está en Dios, aunque tiemble el mundo, tú seguirás firme. Aunque la tormenta ruja, tú seguirás de pie.
Aunque el camino se oscurezca, su luz seguirá guiando tus pasos. Dios no te pide que ignores la realidad. Te pide que no permitas que esa realidad defina tu esperanza. Te pide que recuerdes que Él tiene la última palabra, incluso cuando todo parece perdido. Es necesario que te preguntes con honestidad: ¿en qué has estado depositando tu confianza últimamente? ¿En tus capacidades? ¿En tus planes? ¿En las personas que te rodean? ¿O realmente en Dios? Porque cuando tu confianza está puesta en lo temporal, tu paz también será temporal. Pero cuando tu confianza está puesta en Dios, encuentras una paz que no depende de circunstancias, sino de presencia. Una paz que no se rompe con el ruido externo. Una paz que sostiene incluso cuando la vida se vuelve incierta. A veces Dios permite que se derrumbe aquello que construiste sin Él, no para castigarte, sino para enseñarte a construir sobre un cimiento más fuerte. Un cimiento que no se mueve, un cimiento que no se agrieta, un cimiento que no se quiebra cuando llegan los vientos. Ese cimiento es Él, y cuando aprendes a poner tu vida sobre esa base, los problemas ya no te destruyen, te fortalecen, te pulen, te preparan, porque los hijos de Dios no son definidos por lo que enfrentan, sino por quien los sostiene en medio de lo que enfrentan. Hay algo profundo que sucede cuando decides entregarle tus cargas a Dios de verdad. No solo cambia tu manera de ver los problemas, cambia tu manera de verte a ti mismo, cambia tu manera de caminar, cambia tu manera de respirar en medio de lo que antes te ahogaba, porque cuando su presencia se vuelve tu refugio, la vida comienza a sentirse distinta. No porque todo mejore de inmediato, sino porque ya no estás luchando desde el miedo, sino desde la confianza. Ya no estás reaccionando desde el dolor, sino desde la esperanza. Ya no estás avanzando a ciegas, sino guiado por la mano de aquel que nunca falla. Dios quiere llevarte a un nivel más profundo de fe, a un nivel donde ya no dependas de señales constantes para creer, a un nivel donde no necesites ver todo claro para avanzar, a un nivel donde tu corazón aprenda a descansar, incluso cuando tu mente no entiende el proceso. Y para llegar a ese nivel, a veces Dios te coloca en situaciones que revelan lo que aún te ata, revelan tus temores más escondidos, revelan las áreas donde todavía quieres tener el control, revelan las partes de tu vida que no has dejado que Él transforme. Pero no lo hace para exponerte, lo hace para liberarte, lo hace para romper cadenas que tú ya normalizaste, lo hace para sanar heridas que sigues ocultando, lo hace para fortalecerte de una manera que solo el fuego del proceso puede lograr. Pregúntate hoy con profunda honestidad, ¿qué área de tu vida sigue siendo guiada por el miedo? ¿En qué parte de tu corazón todavía no confías en Dios? ¿En qué pensamiento sigues tropezando una y otra vez? Dios quiere llevarse ese peso. Quiere que camines liviano. Quiere que descubras que tu identidad no está en lo que enfrentas, sino en lo que Él ha dicho sobre ti desde el principio. Y cuando comienzas a entender eso, algo cambia para siempre. La oscuridad ya no te intimida igual. El futuro ya no te paraliza. Los problemas ya no te definen, porque descubres que tu vida está en manos más grandes que tus circunstancias. Dios no te creó para vivir roto. No te creó para vivir esclavo del temor. No te creó para vivir constantemente en angustia. Te creó para caminar con propósito, para caminar con paz, para caminar bajo la certeza de que no hay carga tan pesada que Él no pueda levantar. No hay enemigo tan grande que Él no pueda derrotar. No hay problema tan profundo que Él no pueda transformar. Cuando Dios entra, todo cambia. Aún lo que parece imposible, aún lo que parece perdido, aún lo que tú mismo ya diste por terminado. Y si hoy estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Es señal de que Dios todavía tiene algo que hacer en tu historia. Algo que aún no has visto. Algo que Él ya comenzó y que nadie podrá detener. Llega un momento en el camino espiritual en el que comprendes que no necesitas tener todas las respuestas para seguir avanzando. Comprendes que no es tu fuerza la que te sostiene, sino la gracia de Dios. Comprendes que no es tu entendimiento el que abre los caminos, sino su voluntad perfecta. Comprendes que no es tu control el que garantiza la victoria, sino su presencia constante. Y en ese momento, el corazón encuentra algo que había perdido entre tantos problemas. Paz. Una paz que no viene de lo que ves, sino de lo que crees. Una paz que no depende del resultado, sino de la certeza de que Dios está contigo. Una paz que no se rompe cuando la vida se agita, porque está anclada en aquel que nunca cambia. Tal vez sigues enfrentando situaciones que no comprendes. Tal vez aún hay oraciones sin respuestas visibles.
Tal vez todavía hay días en los que sientes que el peso vuelve a aparecer, pero ahora ya no eres el mismo. Has aprendido a mirar tus problemas desde otra altura. Ya no los ves como gigantes invencibles, sino como escenarios donde Dios mostrará su poder. Ya no los ves como amenazas, sino como oportunidades para fortalecer tu fe. Ya no los ves como señales de derrota, sino como capítulos de un proceso que te está preparando para algo mayor. Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte. Dios no te ha permitido llegar a este punto para dejarte solo. Dios no te ha permitido sentir este dolor para quebrarte, sino para moldearte, para hacerte más fuerte, más consciente, más sensible a su voz, más dependiente de su amor. Quizá no lo ves ahora, pero lo que hoy te pesa será mañana un testimonio. Lo que hoy te duele será mañana una cicatriz que hablará de su fidelidad. Lo que hoy te confunde será mañana la evidencia de que Dios estaba guiándote incluso en silencio. Hazte una última pregunta en este recorrido. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando el final de esta historia aún no está claro? ¿Estás dispuesto a creer que Él está obrando incluso cuando no lo sientes? ¿Estás dispuesto a entregarle tu carga? No por obligación, sino por amor. Si la respuesta es sí, entonces algo poderoso está a punto de nacer dentro de ti. Una fe más madura, una esperanza más firme, una visión más profunda, una relación más íntima con Dios. Porque cuando decides confiar de verdad, Dios no solo resuelve lo que te preocupa, restaura lo que te rompió, sana lo que te hirió, transforma lo que te pesaba y te prepara para lo que viene. Este no es el final de tu historia, es el inicio de una etapa nueva. Un capítulo donde ya no caminas desde el temor, sino desde la certeza. Un capítulo donde ya no luchas solo, sino acompañado por el Dios que nunca te suelta. Un capítulo donde los problemas ya no te hunden, porque aprendiste a entregárselos al único que puede convertirlos en propósito. Que estas palabras te acompañen cada vez que el peso vuelva. Que te recuerden que no estás solo. Que te recuerden que Dios sigue obrando. Que te recuerden que aun cuando tú sientes que ya no puedes, Él sigue siendo tu fuerza, tu refugio, tu paz, tu guía, tu sustento. Y que nunca olvides esta verdad. No importa cuán grande sea lo que enfrentas, Dios siempre será más grande.